Una civilización es, en sentido amplio, una cultura compleja compuesta por individuos que comparten varios elementos comunes. Los historiadores identifican una serie de características básicas en una civilización. 1. La existencia de vida urbana. La ciudad concentra a la población. Civilización viene del latín, civitas, que significa ciudad. 2. Un Estado que regula la organización política y tiene el monopolio de la fuerza. 3. Una sociedad estratificada, es decir, sus miembros se ordenan de acuerdo a factores socioeconómicos como la riqueza, el género o la ocupación. 4. Un sistema de símbolos que sirva para almacenar información, siendo el ejemplo más claro, la escritura. Aunque las sociedades incas de los Andes usaban los quipus para este propósito. Adicionalmente se pueden considerar otras características como la religión, la tecnología o la moneda. En general, una civilización contrasta con sociedades tribales no centralizadas como lo son los pastores nómadas. Lo más probable es que las primeras civilizaciones se desarrollaran debido a las exigencias del medio ambiente. Conforme crecían, las sociedades sedentarias estaban más expuestas a hambrunas y desastres naturales, por lo que para conservar su modo de vida tuvieron que recurrir a dos opciones, la guerra o la innovación, atacar a otros agricultores en busca de comida o mejorar las fuerzas productivas. Ambas opciones suponían una mayor organización colectiva. Se dice que la civilización nace en Sumeria, pero ¿por qué precisamente aquí? Hacia el 5000 a.C., ya se habían asentado sociedades semisedentarias en la región sur de Mesopotamia, en las llanuras aluviales entre el río Tigris y el río Eufrates. Actualmente es aceptado que los sumerios no fueron los primeros en habitar esta región, sino que llegaron de fuera y absorbieron a los habitantes primitivos, los ubaidianos. El yacimiento de El Obeid está situado cerca del Golfo Pérsico, junto a la que los sumerios consideraron la ciudad más antigua, Eridu. La cultura de El Obeid se desarrolló a partir del año 4500 a.C. y describe una estructura económica agrícola basada en un sistema de regadío. El yacimiento está situado al sur, cerca de Ur, y nos ha dejado señales inequívocas de haber sostenido una civilización rural, con una organización teocrática, que bien pudo ser el inicio de la civilización sumeria. La última fase de la cultura de El Obeid, señalada como fin de la protohistoria e inicio de la historia de Sumeria, corresponde a un periodo de transición cuando se produce el desarrollo de una nueva cultura durante el llamado periodo de Uruk. Es aquí, hacia el 3500 a.C. que llegan los sumerios. Uruk fue una de las ciudades más importantes en la antigua Mesopotamia. Aquí encontramos la rueda, el disco de alfarero, el arado, el carro, el barco y, lo más importante, la escritura. Fue también la primera ciudad en desarrollar el sello cilíndrico que los antiguos mesopotámicos usaban para designar propiedad personal o como firma en los documentos. Los sumerios fueron un pueblo de origen incierto, aunque según algunos autores, procedían de Asia Central, ya que su lenguaje, pese a no emparentar con ningún otro, tenía con el turco y el mongol la similitud de ser aglutinante. Otros autores señalan que eran de origen turáneo, como los turcos, y que llegaron al valle del Eufrates desde los montes Zagros. Sumerio era el nombre común con el que los semitas acadios se referían a los antiguos habitantes de la Baja Mesopotamia. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sa-Gega, que significa, el pueblo de las cabezas negras. El hecho de que aludan al color oscuro de su pelo sugiere que pudieron haber convivido con gente de cabeza rubia, pero no hay constancia alguna. La fisonomía de los primeros sumerios ha quedado reflejada en numerosas esculturas y relieves. Tenían una nariz prominente, un cuerpo vigoroso, ojos muy vivaces y se afeitaban la cara y el cráneo, a diferencia de los semitas que lucían largos cabellos y barbas. Sin embargo, hubo épocas en que los sumerios adornaban sus cráneos afeitados con pelucas. Hasta la llegada de los sumerios, los ubaidianos compartieron el dominio de la región junto con nómadas semitas procedentes de los inagotables desiertos de Siria y Arabia. Aquellos nómadas se establecieron en el país que después se llamó Akkad, al norte de la región, y fundaron la ciudad de Kis. Pese a lo que algunos puedan pensar, la civilización nace gracias a la fusión de etnias de distinta procedencia. Pero volviendo a la pregunta principal, ¿por qué en Sumeria? La mayor preocupación de los sumerios fue el agua que rodeaba su tierra y sus ciudades.
El Éufrates y el Tigris se desbordaban para inundar toda la superficie terrestre y elevaban su nivel según la cantidad de nieve que se acumulaba en las montañas del norte, lo cual variaba de un año a otro, haciendo imprevisible la inundación. Por eso, lo que para los egipcios era una bendición, para los sumerios era una catástrofe, una situación incontrolable que resultó un tremendo reto para ellos, pues tuvieron que aguzar el ingenio para domeñar con técnicas refinadas el comportamiento de las aguas y ponerlas al servicio de sus cultivos, sus animales y sus viviendas. La solución consistió en cavar una compleja red de fosos y acequias a ambos lados del río, para extraer agua. Después, trazaron una red de canales para llevar el agua a todos los campos. Además, los propios bordes de los canales se podían elevar para formar diques que las aguas no pudiesen sobrepasar en la época de las inundaciones, excepto en los lugares deseados. Pero para realizar estas obras se requirió de muchísimos trabajadores, planificación, organización y administración. El surgimiento de un organismo estatal que gestionara todo esto era algo lógico. Para el año 3000 a.C. se habían establecido una serie de ciudades independientes al sur de Mesopotamia, entre ellas Eridu, Ur, Uruk, Uma y Lagas. A medida que las ciudades sumerias crecían, comenzaron a ejercer control político y económico sobre su entorno, así formaron las ciudades-estado que constituyeron la unidad básica de la civilización sumeria. Estas ciudades estaban rodeadas por murallas. Aunque Mesopotamia poseía poca piedra, había lodo en abundancia, los ladrillos, que se moldeaban fácilmente, se horneaban al sol hasta que tenían la suficiente dureza para usarse en la construcción. Los habitantes de esta ciudad eran muy ingeniosos en el uso de los ladrillos de adobe, inventaron el arco y construyeron algunos de los edificios más grandes en el mundo. El edificio más notable de una ciudad sumeria era el templo, el cual estaba dedicado al dios o a la diosa principales de la ciudad y, a menudo, construido sobre una enorme torre escalonada llamada Sigurat. Los sumerios creían que los dioses vivían en el templo en la parte superior de los sigurats, así que solo los sacerdotes y otros individuos altamente respetados podían entrar. En los primeros tiempos el sistema de gobierno consistía en una asamblea consultiva formada por dos cámaras, una de personas de más edad y otra de personas más jóvenes. Ambas asistían al gobernante. La cámara formada por personas de más edad, todos ellos clérigos, tenía la misión de asesorar y la formada por jóvenes, tenía funciones militares, ya que todos eran guerreros. Podríamos decir que el órgano intermedio entre el líder y el pueblo era una especie de parlamento formado por curas y militares. Pero, a finales del cuarto milenio antes de Cristo se inició la desintegración de las comunidades sumerias a la vez que surgía una clase social de siervos y esclavos. Esto se debió a las pugnas entre las ciudades que se disputaban límites y fronteras entre las mejores tierras de labranza o entre zonas de riego. La presión de las luchas empezó a concentrar el poder en un gobernante que al principio era elegido por las dos cámaras, pero que poco a poco fue adquiriendo la categoría de príncipe a medida que fue acumulando poder. Finalmente, el régimen político se convirtió en una monarquía hereditaria, absolutista y teocrática, donde el príncipe, cuyo mando era otorgado por la divinidad, reunía bajo su potestad el poder religioso, el poder político y el poder militar. Esta monarquía teocrática se ejercía, como es de suponer, desde el templo y controlaba absolutamente toda la actividad y la economía de la ciudad-estado, lo que con el tiempo redundó en el enriquecimiento de los templos y de la clase clerical. Los siervos y los esclavos fueron consecuencia de las guerras y las invasiones. Los perdedores solamente tenían la alternativa de morir o convertirse en esclavos de los vencedores. También había esclavos voluntarios que se sometían temporalmente a la esclavitud para pagar deudas y esclavos que habían perdido la libertad por delitos cometidos. Los esclavos eran propiedad del amo, quien podía maltratarles si no cumplían sus obligaciones, pero también tenían ciertos derechos, ya que podían explotar negocios, pedir préstamos y comprar su libertad. Si un esclavo se casaba con una persona libre, los hijos nacían libres. La sociedad sumeria estaba integrada por 4 grupos sociales principales: las élites, los plebeyos dependientes, los plebeyos libres y los esclavos. Las élites incluían a los funcionarios reales y sacerdotales, y a sus familias. Los plebeyos dependientes trabajaban en las fincas del palacio y del templo, los plebeyos libres trabajaban como agricultores, mercaderes,
Pescadores, escribas y artesanos, probablemente más del 90% de la población era campesina y podía intercambiar sus cosechas por los bienes de los artesanos en los mercados de los pueblos libres. Por otra parte, los funcionarios del palacio empleaban a los esclavos casi siempre en proyectos de construcción, mientras que los funcionarios del templo tenían esclavas para moler el grano y tejer telas y, por último, los terratenientes los utilizaban para el trabajo doméstico y el cultivo. Uno de los muchos avances de los sumerios fue la invención de la escritura. Esta trascendental innovación ayudó a unificar la sociedad al facilitar mucho las comunicaciones. Los mesopotámicos usaban la escritura principalmente para guardar registros. En las tablas cuneiformes más comunes se registraban las transacciones de la vida diaria, cuentas de ganado, cifras de producción, listas de pago de salarios e impuestos, contratos y decisiones de la corte relacionadas con asuntos de negocios. También existen textos monumentales, como inscripciones hechas en piedra en estatuas y edificios reales. Pero el sistema de escritura sumerio era tan complicado que solo los escribas profesionales lo dominaban después de muchos años de estudio. Hacia el 2500 a.C. las escuelas de escribas florecieron en toda Sumeria. La mayoría de los estudiantes provenían de familias adineradas y eran hombres. Los escribas profesionales ejercían su carrera en los templos y palacios, la milicia y los servicios gubernamentales. La construcción de ciudades, palacios, templos y canales exigía conocimientos prácticos de geometría y trigonometría. Los sumerios inventaron un sistema sexagesimal, con base 60, que enlaza con la astronomía y con la medición del tiempo, dividiendo el año en 360 días y el círculo en 360 grados. Utilizaron la multiplicación y la división, y crearon tablas para el cálculo de intereses. La medicina sumeria era una combinación de magia, recetas y cirugía. Los sumerios creían que los demonios y los espíritus malignos causaban enfermedades y que los hechizos y prescripciones mágicas podían expulsarlos. Con el tiempo, algunas recetas funcionaron y, de esta manera lenta pero empírica, creció la comprensión médica. Los sumerios dieron origen a la primera civilización con una cultura que se transmitió a toda la cultura occidental. El Génesis cuenta que Abraham salió de Ur en plena decadencia del mundo sumerio, para emigrar a las ricas tierras egipcias. Abraham fue el antepasado de los israelitas o bien la primera generación que salió de Sumeria camino de Canaán, donde se establecieron tras su estancia en Egipto. Llevaron consigo la cultura sumeria y trasladaron sus historias a la historia de Israel, como los mitos del paraíso, el diluvio, la arcilla de la creación, la fuente que regaba el Edén y otros muchos. También el inframundo sumerio, en el que reinaba Eresquigal, como Perséfone en el submundo griego, se propagó a las siguientes culturas como un concepto de infierno sin castigo, donde los mortales deberán pasar la eternidad, pues el cielo está reservado a los dioses. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte y suscríbete. Gracias.